Hola, ¿cómo estás, apreciado hermano, amigo en el Señor? Que Dios te bendiga, son mis deseos en esta hora. Que la paz del Señor esté en tu vida y qué bueno el poder contactarnos un día más para poder estar escuchando la palabra del Señor, que es lo que Él nos tiene esta tarde, en que nos quiere instruir, porque Él tiene deseos de instruirnos, de guiarnos, de conducirnos, de amarnos, de acariciarnos y de decirnos tantas cosas que son tan importantes para nuestra vida. En esta tarde estoy bastante gozoso porque me escribió un chico que hacía por mucho tiempo que con él y me dice, pastor, ahora quiero regresar a la iglesia después de tanto tiempo que he estado fuera de ella y me gustaría que pronto pueda pasar esto de la pandemia para poder reintegrarme. Yo le decía, bueno, pero no tan solo te puedes reintegrar una vez que pase la pandemia, es el tiempo que ya tienes que volver al Señor ahora y no esperar más tiempo para regresar a Dios. ¿Sabes tú que en la vida, tú y yo tenemos diferentes etapas que vivimos en la vida y a veces son etapas que no entendemos o no comprendemos por qué las sufrimos o por qué las vivimos? Y es por eso que quisiera leer en esta hora un texto bíblico que está aquí en Ezequiel capítulo 47, ¿no? Versículo 1 al 5, y quiero darle lectura en el nombre del Señor en esta hora. Dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa y aguas que salían de debajo del umbral de la casa, hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar vueltas por el camino exterior, fuera de la casa, al camino de que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en sus manos, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar hasta... Versículo 5 dice, midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera de que el río no se podía pasar sino a nado. Es así que tenemos diferentes etapas que el Señor quiere que nosotros pasemos en la vida. Y al igual que la vida material, ¿no es cierto?, la vida espiritual también tiene diferentes experiencias y tiene diferentes etapas que nosotros vamos a ir viviendo a través del tiempo. La vida material tiene el nacimiento, tiene el crecimiento, tiene la reproducción y tiene la muerte. Así también la vida en Cristo tiene diferentes etapas que cada cristiano tiene que pasar, queramos o no queramos. Y en medio de estas etapas que nosotros vamos avanzando, no podemos quedarnos estancados. Tenemos que avanzar. Por ejemplo, biológicamente nadie puede ser niño toda la vida, ni tampoco adolescente toda la vida, o joven toda la vida. Queramos o no, un día llegaremos a ser ancianos y moriremos también. Pero lamentablemente a veces existe que algunos cristianos se rehúsan a poder avanzar en su vida espiritual. Es por eso que el Señor muchas veces quiere darnos empujoncitos para que avancemos hacia adelante en el río del Espíritu Santo para la gloria de su nombre. Si tú te das cuenta,
que los versículos que he leído recién, 3 veces la frase que se utiliza aquí es, me hizo pasar. Y quiero decirte que Dios te va a hacer pasar, quieras o no quieras, por diferentes etapas en tu vida para que tú puedas crecer. Porque cuando no nos empuja algo a avanzar, nos vamos a quedar estancados en nuestra espiritualidad, nos vamos a quedar estancados en nuestra vida espiritual. Y el Señor nos hace pasar, el Señor nos empuja de diferentes formas. Pero sí de algo que tenemos que estar seguros, hermanos amados, es que no debemos espiritualmente. Veamos en el texto que hemos leído en estos momentos cuáles son las etapas de la vida. En los versículos 2 y 3, aquí vemos la primera etapa que pasa todo cristiano espiritualmente. Es el agua hasta los tobillos. El agua hasta los tobillos nos habla del inicio de nuestra vida cristiana, nos habla del comienzo en el caminar en los caminos de Dios. ¿Ya? Nos habla, hermanos amados, de que el agua hasta los tobillos nos indica la frescura de venir de una vida llena de ansiedad a través del desierto de esta vida, de una vida llena de angustia y de amargura a causa del pecado, de venir a veces arrastrándonos o caminando por el desierto de esta vida, a aprender a disfrutar la paz y el gozo de la salvación en nuestro Señor Jesucristo. Tenemos el ejemplo de Éxodo capítulo 15, versículos 26 y 27. Pero esta etapa no está asociada, solamente a la salvación, sino que esta etapa está asociada a algo donde todo cristiano y cristiana tiene que tener, que tiene que haber un compromiso con el Señor. Porque sin compromiso, sin entrega, vamos a tener problemas. Porque los tobillos son lo que le dan estabilidad al cuerpo, es decir, un cristiano que esté en la etapa del agua hasta los tobillos, a veces no quiere perder su comodidad, aún tiene miedo de conocer más al Señor, aún no quiere meterse mucho en las cosas de Dios, aún tiene miedo de involucrarse en su iglesia, aún tiene miedo de testificar a otras personas y de dar a conocer su fe en Cristo Jesús a otros. Esta persona que solamente le gusta tener el agua hasta los tobillos es un personaje que se conforma con poco en el Señor. Y son personas que no están dispuestos a hacer un mayor esfuerzo para conocer más. El agua hasta los tobillos, hermanos amados, no significa que no son cristianos que han perdido su salvación, que son personas que no son salvos. Son salvos, pero no se congregan constantemente. Han aceptado a Cristo como su Salvador personal, pero aún ellos quieren ser los señores de su vida. Es decir, no han aceptado a Cristo como su Salvador, lo han aceptado, pero no lo han aceptado como el Señor de su vida. Porque la palabra significa Kyrios, y la palabra Kyrios significa amo absoluto, es decir, ellos no han rendido su vida completamente a Cristo, diciendo, Señor, tú eres mi amo absoluto de mi vida. Es aquí donde nosotros tenemos que comprender que Jesús no solo vino a nuestra vida para ser nuestro Salvador, sino que también vino para ser nuestro Señor, según segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 11. Por lo tanto, cuando estamos hablando de la primera etapa, cuando el Señor nos hace pasar con el agua hasta los tobillos,
no hace pasar por un momento de confort, no hace pasar por un momento de tranquilidad, no hace pasar, hermanos amados, ¿sabe usted? Por un momento de aprendizaje, un momento de querer más de esta agua refrescante que nos ha refrescado los pies una vez que hemos venido por el desierto, para poder disponernos a avanzar un poco más en los caminos del Señor. En la segunda etapa, el agua hasta las rodillas, según Ezequiel capítulo 47, versículo 4, nos habla de una vida de rendición a Dios y una vida de obediencia al Señor. Esta vida de el agua hasta las rodillas es la palabra genuflexión, que significa la acción de doblar una rodilla o ambas hacia el suelo. Generalmente el doblar las rodillas es una señal de reverencia, es una señal de adoración delante del Señor. El ponerse de rodilla, hermano amado, es una muestra de reconocimiento de que Jesús es el Señor y que Jesús es el Rey de nuestra vida, según Romanos capítulo 14, versículo 11. Y es en esta etapa de la vida en Cristo que nosotros a Él lo adoramos y le bendecimos por obediencia a Él. Usted y yo, escúcheme usted, ha pasado por las aguas del bautismo. Las personas que viven en concubinato legalizan muchas veces su concubinato y se casan delante de Dios por obediencia a Dios. La persona que es obediente a Dios es aquella persona que comienza a diezmar en la iglesia. La persona que está en obediencia a Dios es aquella persona que empieza a leer la Biblia con constancia y empieza a más de la palabra del Señor cada día y cada momento. La persona que está en obediencia a Dios y a Cristo es aquella persona que empieza a congregarse en cualquier congregación cristiana. Hoy día, lamentablemente, no podemos congregarnos, pero ya llegará el momento, hermanos amados, en que tenemos que congregarnos, y es ahí donde usted tiene que estar dispuesto para ir al encuentro del Señor. Aunque tienes tu encuentro en tu casa ahora, pero necesitas buscar más de Dios, necesitas tener la comunión, necesitas tener la coinonía con tus hermanos en Cristo para crecer más cada día y cada momento. Es aquel hombre que está con el agua hasta las rodillas, escuche usted, aquel hombre que ha doblado sus rodillas delante de la palabra de Dios, que hay cosas en nuestra vida que no le agradan a Dios. Y es aquí cuando le pedimos a Dios fuerzas para poder arreglarlas o repararlas. Aquel hombre que camina con el agua hasta las rodillas, escuchen usted los caminos del Señor, es aquel que reconoce que nuestro Dios no es un Dios conformista, que Él no está conforme con lo que tú eres y con lo que yo soy, sino que Él quiere más de nosotros cada día, cada momento, porque Él sabe que nosotros tenemos la capacidad para poder el Señor. Él quiere más de nuestra vida, Él quiere más de nuestro corazón, Él quiere más de nuestra disposición. Y es por eso tenemos que rendirnos a los pies de Cristo y poder adorarle y bendecirle cada día y cada momento. La tercera etapa que aprendemos en este texto, mi hermano y mi hermana, tiene que ver prácticamente con lo siguiente. Tiene que ver con el agua hasta los lomos. Dice, y me hizo pasar
con el agua hasta los lomos. Los lomos, hermano, ¿representan qué? Representan la fuerza, representan el vigor. Es decir, nos hablan del esfuerzo específicamente del servicio que le damos a Dios. El servicio que le rendimos a Cristo. Eso es lo que nos enseña la palabra. Estos son los cristianos que tienen un mayor compromiso para con Dios y para con su iglesia. Son cristianos que ya no solo se congregan, sino que sienten el llamado de servir en la obra de Dios. Y que pueden decir como el profeta Isaías, ahí en Isaías 6, versículo 8, que dice, heme aquí, envíame a mí. Cuando tú estás dispuesto a servir a Dios, hermanos y hermanos, eres un cristiano que tratas de vivir una vida agradable a Dios. Y te apartas del mal y empiezas a practicar las cosas santas en tu vida para la gloria de su nombre. El hombre que se ha metido con el agua hasta los lomos, hermanos y hermanas, empezamos a notar en él algo muy importante. ¿Por qué? Empezamos a notar, hermano amado, que está a servir incondicionalmente en los caminos del Señor. Aquel hombre que está con el agua metida hasta los lomos, escúcheme usted, tenemos que notar también que cuando el agua le llega hasta los lomos, le falta una parte muy importante de su cuerpo que está sin sumergirse en el agua. Y esta es la cabeza. Y esto nos dice y nos indica, hermano y hermana, que aunque seamos cristianos, que servimos a Dios y tengamos compromiso y queramos vivir una vida agradable a Dios, muchas veces tenemos áreas de nuestra vida que no hemos entregado completamente. Pues la cabeza significa la voluntad, la cabeza significa las decisiones importantes, la cabeza significa las prioridades que tú tienes en tu vida. Por eso que el Señor nos tiene que hacer llegar a la otra etapa, que tiene que ver directamente con eso, que tiene que ver directamente con la voluntad, las prioridades que tú tienes. Cuando, hermanos amados, nos rendimos a la cuarta etapa, nos dejamos llevar por el río de la voluntad de Dios, según Ezequiel 47:5. Cuando dice Ezequiel que el río no lo podía pasar, sino que solamente lo podía lo podía lograr pasándolo a nado. Esto no habla de una vida ya gobernada, no por nosotros, sino por el Señor. Es decir, que ya no hay donde pararse, porque tú tienes que nadar. Y cuando tú nadas en un río, hermano amado, y quieres cruzar hacia el frente, escúchame, nunca tú vas a lograr cruzar hacia el frente en forma recta, sino que tú vas a meterte al río y en la medida que vas nadando, vas a ir nadando. Las corrientes te van a ir llevando hasta llegar hasta la otra orilla. Pero no vas a llegar al punto que tú querías llegar, sino que vas a llegar al punto donde las aguas te van a llevar. Así es cuando nos metimos en el río de Dios. Ya no hay donde pararse, ya no nos podemos asentar nuestros pies, ya no hay otra seguridad. ¿Qué cosa? Que confiar en el poder de Dios. Ya no queda nada en nuestra vida, hermano amado, en esos momentos que tenemos que entregarle a Dios. Ya no es nuestra voluntad, sino es que la voluntad de Dios que nos va a llevar a la orilla perfecta, a la orilla que Él quiere. Ya no son nuestras prioridades en esos momentos, sino que es la prioridad del Señor a través del río del Espíritu Santo que Él te va a llevar a un lugar seguro. Dios, hermano y hermana, nos llama a una vida de entrega constantemente. Dios nos llama a una vida de compromiso a ti y a mí. Y muchas veces a lo mejor Dios te vaya a llamar también
a una vida de sacrificio. Y aunque nos neguemos, aunque huyamos delante de la presencia de Dios, cuando estamos sumergidos, escúchame tú, en las aguas del Espíritu Santo, este nos llevará a un lugar perfecto. Es por eso que es importante. Tenemos que entregarnos a la corriente del Espíritu. Eso es importante, hermanos y amadas, porque aunque tú y yo somos redimidos, es importante caminar en la corriente que el Espíritu quiere que caminamos. Tenemos que dejarnos llevar por el río de Dios, porque el río de Dios es aquel que nos convierte en un instrumento para salvación y sanidad a las personas. Es por eso que Ezequiel, capítulo 47, también nos habla lo siguiente en el versículo 9, mi hermano y mi hermana. Dice: y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirán todo lo que entrare en este río. Hoy día, mi hermano y mi hermana, en medio de esta pandemia que estamos viviendo, en medio de este problema que estamos viviendo, es el momento en que tenemos que sumergirnos y tenemos que meternos en el río de Dios. Porque su palabra nos dice, hermano y hermana, que esta es una bendición para nosotros. Que todo aquel que se sumerge en el río de Dios será bendecido, será guardado, será protegido para la gloria de su nombre. Y si Dios así lo quiere o así lo permite, si te llegas a contagiar, te llegas a enfermar, no te olvides que tienes un sanador, se llama Cristo. No te olvides que tienes un Espíritu Santo que sanará tu alma, sanará tu corazón y sanará tu cuerpo también. No te olvides que tenemos un Dios que suple toda necesidad también, aún en estos momentos difíciles, de peligro y de terror que está viviendo la gente. Porque la palabra dice: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Si estás angustiado, estás atribulado, es el momento de meterte, hermano y hermana, en el río de Dios. Y Dios te sacará de aquella angustia y de aquel dolor. Es el momento de buscar a Dios con todo nuestro corazón y decirle: Señor, aquí estamos para servirte, para adorarte, y sumérgenos en tu río para la gloria de tu nombre. Amén. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde, mi hermana. Y si aún no te has sumergido en el río de Dios, hoy es el momento que te puedas sumergir en el río del Señor. Hoy es el momento en que tienes que buscar de Él y decirle: Señor, aquí estoy y quiero que tú me sumerjas en tu río para la gloria de tu nombre. Oremos al Señor. Amado Dios, te damos tantas gracias en estos momentos. Bendecimos tu nombre y te ruego por mis hermanos y hermanas que tú puedas bendecirle, que tú puedas ayudarles a cada uno de ellos en estos momentos, Señor, a que ellos puedan sumergirse en tu río para la gloria de tu nombre. Bendigo sus vidas ahora. Guárdales tú a cada uno de ellos y prospérales en todas las áreas, oh Señor, que tengan salud, Señor, así como su alma es prosperada. Y ruego tu bendición sobre ellos ahora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, mi hermano, Dios te bendiga, mi hermana, y un fraternal abrazo para cada uno de ustedes. Amén.